Reiteramos nuestro saludo a todos los que nos acompañan desde la virtualidad en Colombia y en todos los países de nuestra bella Latinoamérica. A continuación tendremos nuestro primer gran foro sobre responsabilidad médica a cargo del doctor Sebastián Hernando Castillo Galvis, especialista y magíster en Derecho Administrativo, docente universitario en los niveles de pregrado y posgrado de la Universidad Simón Bolívar, asesor jurídico de entidades públicas y privadas en aspectos administrativos. Doctor Sergio Hernando Castillo Galvis, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, especialista en Derecho Médico, magíster en Colombia, Derecho Administrativo como expositor. Y nos acompañará en este importante foro el doctor José Fernando Pérez Rodríguez, abogado especialista en Derecho Médico, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Administrativo, docente universitario y director de nuestro consultorio jurídico de la Universidad de Santander como moderador. Muy buenos días para todos. Buenos días, doctores. Agradecerles de antemano por parte de la Universidad de Santander, del Instituto de la Prueba y la Ciencia de los Hechos, su presencia el día de hoy. Es para nosotros un total honor tener acá la compañía de ustedes, sobre todo en este espacio de responsabilidad médica, donde sé que por su ocupada agenda tanto el doctor Sergio como el doctor Sebastián nos van a acompañar el día de hoy. Voy a intentar moderar esta mesa o este foro hablando de diferentes aspectos académicos, específicamente de la responsabilidad médica. Y quiero iniciar, doctor Sergio y doctor Sebastián, con un tema que quizás la mayoría de personas cuando escucha el tema de responsabilidad médica no ha entendido cuál es la diferencia que existe, sobre todo en elementos con fines estéticos. Y aquí quiero antes poner en contexto a todo el auditorio. Médicos, abogados, contadores, tenemos un ámbito de responsabilidad por medios y no por resultados. Es decir, tenemos que colocar todos los medios idóneos para poder llegar a un fin, pero no podemos garantizar un resultado. Eso mismo pasa en la profesión médica, es decir, los médicos ponen todos los elementos correspondientes para brindarnos la mejor atención en salud, pero no pueden garantizar un resultado correspondiente. Esa discusión específica no sucede en gran medida con temas o con fines estéticos, y ha sido la gran discusión en materia jurisprudencial, tanto de la Corte Suprema de Justicia como en diferentes aspectos normativos. La pregunta puntual que quiero hacerle, doctor, ¿qué diferencia se encuentra o se siente frente al tema estético correspondiente? Bueno, un saludo muy especial a todos los asistentes en este momento y extender un saludo de agradecimiento a la Universidad de Santander, Campus Cúcuta. En algún momento hice parte también del cuerpo de profesores de esta institución. A José y al equipo organizador, profesores y directivos, pues un gusto también saludarlos y gracias por la invitación, y claramente a los estudiantes y profesionales que en este momento nos acompañan. Entonces, digamos que vamos a colocar un caso en particular para lograr hacer incluso bien interesante la discusión. Y creo que ahorita José igual va a desarrollar algunos elementos, pero tiene que ver en inmensa medida caso Jessica Cediel. ¿Listo? O sea, eso lo escuchamos en diversos momentos desde hace algunos años y digamos que se reconoce en inmensa medida de que es común hoy en día hacerse cirugías estéticas. Me quiero sentir más bonito. Entonces digamos que ahí es bien importante la diferencia que propone en este momento el profesor José Fernando, y tiene que ver en que todavía se considera que incluso las cirugías estéticas conllevan por sí solo obligación de resultado. Resulta que no es del todo cierto. Es decir, la jurisprudencia ha sido tan clara en el sentido en que el resultado tiene que estar tan perfectamente definido que resulte exigible. Les pongo un ejemplo. Quiero parecerme a Ben Affleck y llego a mi cirujano con la foto de Ben Affleck. Y le digo, yo quiero quedar así. El tipo me dice, pero venga, por el color como que no cuadra. Yo, está bien, pero sus facciones tampoco. Sí, pero pues eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué sucede? Claramente al final no voy a quedar Ben Affleck. Entonces es donde viene la discusión de que el médico me presentó una foto y por lo tanto yo quería quedar como J-Lo.
Puede pasar. Entonces, por eso es lo cuidadoso de cuando hablamos de obligaciones de medio y de resultado. No toda circunstancia adversa como resultado de una cirugía, sea cual sea, conlleva responsabilidad. Por eso hay que evaluar muy bien, lo decías, José, obligaciones de medio y de resultado. No necesariamente tiene que haber algo de resultado, porque un ejemplo es lo que les planteo. Entonces, eso por un lado. No sé, Sebastián, ¿quieres hacer algún comentario sobre el caso específicamente de Jessica, por ejemplo? Muy buenas noches para todos. Buenos días para todos. Buenos días para todos los asistentes. Un gusto enorme estar con ustedes. Bueno, el caso de Jessica Cediel, ahorita ya que lo tocan, tiene unas particularidades específicas. Como tal, el hecho de que el médico le mencione a ella de que se le va a aplicar un determinado producto, ¿cierto? Se compromete a aplicarlo, y el hecho de que ya no lo aplique, pues es una situación muy grave. Entonces, ¿a qué conlleva esto? Que genera unos riesgos que para el médico son previsibles, pero para ella son totalmente imprevisibles. Se supone que por el tema de garantía, el juez, debido al conocimiento técnico que tiene, está en una posición de garante. En este caso, Jessica Cediel confía plenamente en él, que el producto al cual llegan de acuerdo, ¿cierto?, es el que se le va a aplicar. Entonces, no se le aplica este producto y por lo tanto la Corte Suprema de Justicia quiere dejar un precedente como tal, y es cómo se genera un dolo eventual en lesiones personales bajo esta perspectiva. Cómo la paciente está en un escenario en el que totalmente está en posición de garante del médico, quien tiene la técnica, quien tiene el conocimiento y quien se compromete con unas obligaciones. Al no cumplirlas y colocarlas en este riesgo, pues se genera precisamente un dolo eventual por lesiones personales. Ahí hay bien interesante, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo de las eternas discusiones con los profesores de Derecho Penal, que están las tendencias, ¿no? Está el profe que dice, dolo eventual no existe. Por ejemplo, el borrachito no sale con el ánimo de que al azar me voy a llevar a alguien, sino eventualmente hablaríamos de culpa con y sin representación. Esto, por ejemplo, es bien discutible desde el punto de vista académico. El que yo inyecte algo que no es lo que me comprometí a hacer, significa dejar el resultado librado al azar. Bien discutible. O eventualmente lo que existe es una culpa con representación, que es una infracción al deber objetivo de cuidado que me permite a mí prever desde el punto de vista técnico y científico lo que puede pasar. Entonces es bien interesante eso, ¿no? Doctores, habitualmente muchas personas creen que el tema de responsabilidad en materia médica estética debe conllevar efectivamente una denuncia por lesiones personales. Pero hay personas que no acuden directamente a materia penal, que debería ser así porque es de última ratio, sino que agotan otras vías, por ejemplo, de carácter netamente civil o de carácter netamente disciplinar. Hablemos específicamente del carácter civil. ¿Qué elementos de responsabilidad deben darse para que una persona pues sea responsable o imputable de un daño ocasionado tanto para fines estéticos como para fines, por ejemplo, de carácter disciplinar? Bueno, y eso es una eterna discusión, y pues llevamos trabajando con José y Sebastián. Bueno, cuando me dictaba el litigio, en este momento está suspendido el tema litigioso, pero digamos que hay las dos vertientes, ¿no? Está la vertiente de la familia. Ayer incluso teníamos una reunión, y claramente cuando uno se siente afectado como familiar por una muerte que no debía pasar, uno busca cómo responsabilizar. ¿Listo? Y busca todas las alternativas. Entonces eso es bien importante. Una actuación o una omisión por parte de un profesional de la salud, llámese incluso quien llámese, puede generar diferentes vertientes como lo plantea José. Es decir, el tema penal claramente busca proteger un bien jurídicamente tutelado a través del ordenamiento jurídico, por un lado, pero además también desde el punto de vista civil o administrativo lo que se puede buscar es una reparación por los daños que yo llamaría antijurídicos desde el punto de vista netamente de reparación. Y ahí incluso encierra unas cosas bien importantes, y pues que esto incluso es propio del Congreso.
¿Cómo como familiar tengo que comprobar? Lo decía hace un momento el expositor, que inclusive no es crear, sino realmente demostrar a través del arte de la prueba. Es decir, ¿cómo prueba uno el dolor que se constituye la pérdida inmerecida de un familiar, ¿no? Por eso es que incluso el Consejo de Estado, por ejemplo, ya intentó regular un poco la materia con sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014. La Corte Suprema de Justicia viene avanzando también con algunos estándares definidos, pero es donde uno incluso se pregunta si eventualmente la pérdida de un familiar muy cercano vale 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. Ahora, muchos teóricos hablan de la tortura, derivado por ejemplo del paseo de la muerte mal llamado. Es decir, inclusive si tú estás infortunadamente en un hospital o clínica en tu habitación y durante determinado tiempo, piensen 10, 15, 20 días, no te hacen nada, eso es una tortura. Claramente, tú estás esperando que te hagan lo necesario para una recuperación. Entonces, ahí, por ejemplo, hablaríamos de un tema penal, un tema administrativo, un tema civil, claramente un tema disciplinario si habláramos de servidores públicos. Eso no impide, por ejemplo, de tribunal de ética o eventualmente quien corresponda. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos vertientes aquí bien importantes. No todo resultado por sí solo genera responsabilidad, que es una falsa creencia. No, se murió, culpa del médico, no necesariamente. Si era un riesgo previsible que simplemente se configuró y se le comunicó al paciente, digamos que es como el traslado del riesgo. Yo como médico sé cuál es el riesgo, te lo comunico y ahora es tu riesgo. Si yo lo asumí en el consentimiento informado, se materializó, no es culpa del profesional. Pero pensemos entonces ahora que fue un riesgo previsible el cual se dio y logramos probar que fue por un tema de violación a la lex artis, por ejemplo. Entonces, efectivamente son diversos factores o incluso sistemas jurídicos y normativos que pueden estar inmersos, ¿no? Perfecto, doctor. Entonces, para ir resumiendo, empezando a las primeras conclusiones del primer punto, hablamos que existen diferentes vertientes correspondientes respecto a la responsabilidad médica. De última ratio, el tema de materia penal, pero hay otros elementos como, por ejemplo, en materia civil, que toman varios puntos. Me hacías una pregunta, de hecho, muy concreta y ¿qué se necesita? Pues, en ambas jurisdicciones, tanto pensándolo un poco en civil como contencioso administrativo, se habla de tres elementos muy precisos, como es el daño, en estricto sentido aquella afrenta o afectación a bienes patrimoniales o extrapatrimoniales del ser humano. ¿De acuerdo, señor? Que debe ser antijurídico. Digamos, el rollo ahí es que debe ser antijurídico y lo señala el artículo 90 de la Constitución, pero inclusive desde el punto de vista civil no lo concreta tanto el tema de antijuridicidad, pero sí digamos que desde el punto de vista administrativo es una necesidad por artículo 90. Entonces, uno, daño. Muchas veces demandamos sin que exista daño. Por ejemplo, no sé, me sucedió que tengo una cicatriz que no debía estar ahí, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿eso es un tema funcional? ¿Le afecta de pronto su respiración? No, no tanto. ¿Eres modelo de pronto? ¿Te ven? No, tampoco. Ok, ¿y el daño cuál es? ¿Cuál es realmente tu daño? Entonces, primer problema que hay que resolver. Sin daño no hay nada. No sigamos el camino. Luego vendría un tema de nexo de causalidad o causalidad. Probemos desde el punto de vista físico y jurídico lo que ocurrió. Y ahí es bien importante. Dentro de la línea causal hay varios momentos. Escoja el que fue. Si no está claro, no lo intente. Y luego un tema de imputación, que es la causalidad desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál fue la norma jurídica incumplida que ocasionó este daño? No sé, Sebas, de pronto si quieres. Ok. Ya vamos con el doctor Sebastián, que sé que tiene harta profundidad en materia de consentimiento informado, pero antes de eso, doctor, usted acaba de manifestar un tema de causa adecuada del daño. Y cuando hablamos del nexo de causalidad, pensamos que todos los nexos o todas las causas quizás
son los que han generado el daño. Y pueden haber multiplicidad de causas que afecten, pero que no sea el elemento causal que ha determinado ese daño generador. La pregunta, doctor, dentro de la nueva teoría contemporánea en materia de responsabilidad médica, ¿a qué hace referencia eso frente a la causa adecuada del daño? ¿A qué hacemos referencia con eso específicamente? Súper, digamos que inclusive todo este tema de causalidad se da por teorías penalistas en buena medida, ¿no? Entonces recordaremos que en algún momento se hablaba de equivalencia de las condiciones, que es error común. Uno cree que desde el momento en que pisé la clínica hasta que infortunadamente sucedió algo, todo incidió en el daño, y no necesariamente. Es decir, el que yo haya tenido conversación con la enfermera no fue causa adecuada para que se produjera un daño. Listo, o sea, el hecho de que me hayan colocado la inyección en la nalga derecha y no en la nalga izquierda, eso no significa inmediatamente que hubo daño. Por eso, muy bien lo afirma el profesor José Fernando, hoy en día se habla de una causa adecuada del daño. Entonces piensen por un momento que existe una línea de tiempo, desde que el paciente ingresa hasta que el paciente egresa, sea, supongamos que es una muerte. Listo, y entonces voy a colocarles, ¿cuánto tiempo tengo? 2 minutos. Voy a colocar un ejemplo muy concreto. ¿Cuántos han tenido cálculos en la vesícula? ¿O sabemos de nuestros familiares que han tenido? Súper común. O sea, bien tratados no tiene por qué generarme una muerte, ¿o sí? Eso dicen que es sencillo. Si está ubicado en la vesícula, corte, saque y listo. La persona quedó que no puedo comer determinada cosa, pero bien. Piensen por un momento que puede pasar, caso de la vida real, ingresa paciente, el primer día le dicen que necesita un examen urgente y pasaron 19 días a punta de antibióticos sin examen. ¿Listo? Luego el día número 19 le hacen un tratamiento diagnóstico y, digamos, hacen un tipo de cirugía con fines diagnósticos y terapéuticos, pero resulta que era supremamente invasiva y lo que hizo fue inflamar las vías biliares. Al inflamar las vías biliares también inflama el páncreas. Conclusión, la pancreatitis se puede producir como un riesgo previsible de ese procedimiento del 2 al 5% en los millones de escenarios que pueden existir en el mundo. Aquí se dio. Pancreatitis grave. Dice la norma, desde el punto de vista de la guía médica, que la gravedad de la pancreatitis debe calcularse en las primeras 48 horas de forma diaria y consecutiva. Imagínense que tampoco se hizo. Solo se hizo hasta el día 7. Resulta que cuando van a revisar, el paciente tiene una colección que es materia purulenta en el páncreas. Conclusión, a los 5 días más se murió. Y era cálculos en la vesícula. Y entonces, ¿qué sucede? Viene la línea del tiempo y la claridad es buscar en dónde exactamente fue esa causa adecuada del daño. Error común es pensar, no, los 19 días. Venga, pero no necesariamente, porque el paciente entró bien a cirugía. Listo. No, que se le hizo la cirugía y produjo pancreatitis, pero eso es un riesgo previsible que se produjo. Tampoco es. Que la determinación de gravedad para pasarlo a UCI tenía que hacerse a las 48 horas y se hizo al día 7. Ahí sí. Entonces fíjense cómo puede haber una confluencia causal en donde la tarea, y por eso lo importante de este tipo de espacios, es lograr encontrar qué fue lo que ocasionó el daño. En este caso, pues esa muerte. Un caso que estamos manejando, ¿no, José? Sí, eso es un caso de la vida real, doctor, y ahí frente a ese caso creo que nos puede servir de ejemplo para empezar a hablar de consentimiento informado. El doctor decía que es un riesgo previsible y ese riesgo previsible debe trasladarse al paciente, es decir, deben informarnos a nosotros como paciente tanto de los beneficios como de los riesgos que estamos dentro de un procedimiento médico. Doctor Sebastián, ¿qué debe contener propiamente un consentimiento informado? Porque todos hemos firmado en alguna oportunidad un consentimiento informado como un simple papel que nos entregan sin explicarle las condiciones o los riesgos o qué implica la firma de ese consentimiento informado. Entonces la pregunta es, ¿qué debe contener propiamente un consentimiento informado? ¿Cómo se debe hacer y qué tipo de consentimiento informado podemos encontrar?
Bueno, respecto al consentimiento informado, primero es importante datar que la Corte Constitucional lo ha llamado como un principio autónomo. Entonces, cuando revisamos toda esa categoría normativa en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, encontramos el tema de las reglas, de los principios y de los valores como una teoría. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del consentimiento informado como principio autónomo, lo relacionamos en cierta medida como un derecho fundamental que tiene el paciente. ¿Y en qué corresponde esto? Que va en la materialización también de otros derechos fundamentales como la libertad, ¿cierto? Y también la autonomía del paciente a escoger de manera libre. Entonces, el escenario del consentimiento informado, ¿por qué ocasiona el tema de la libertad? Porque es una garantía a la libertad del paciente. Básicamente porque hay unos procedimientos que se encuentran regulados por parte de la Lex Artis, entendiendo la Lex Artis como el procedimiento adecuado, ¿cierto? Más precisado por parte de los médicos, que es el adecuado para determinada situación. Sin embargo, el consentimiento informado le dice al paciente, mire, están estos escenarios, están esas posibilidades, los porcentajes, porque el consentimiento informado, siendo puntual con la pregunta del doctor José, debe contener los riesgos previsibles, también los riesgos menores que se pueden ocasionar, los efectos secundarios, también los beneficios, ¿cierto? Todo esto debe tener el consentimiento informado de manera detallada. Pero continuando con lo que les estaba mencionando, el tema de la libertad del consentimiento informado le dice al paciente básicamente esto: las probabilidades del tratamiento que le van a realizar, ¿cierto? Tiene un 90% que si usted se realiza este procedimiento va a estar bien, ¿listo? Pero también está este otro procedimiento que, aunque si bien no le garantiza que usted tenga el 90%, sí le va a otorgar un 50%. Dice el paciente, ¿cierto? Por regla general, pues yo me quedo con el de 90% porque tengo las mayores probabilidades de tener efectividad respecto al tratamiento o procedimiento quirúrgico que se le va a realizar. ¿Listo? Pero la libertad se materializa en este consentimiento informado básicamente porque el paciente está de manera libre en la posibilidad de escoger también el de 60% de probabilidades de quedar bien. Entonces, el consentimiento informado, y lo interesante, doctor José, es que al llamarlo la Corte Constitucional como un principio autónomo, también nos conlleva un tema de responsabilidad, ¿cierto? Y es como el consentimiento informado por sí solo, su omisión o su mal regulación nos conlleva a un escenario de responsabilidad. ¿Cómo así? Resulta que en este ámbito que se está utilizando mucho por parte del grupo médico, ¿cierto?, los consentimientos informados ya regulados, es decir, formatos genéricos. ¿Listo? Entonces, estos formatos genéricos, en muchas ocasiones, cada grado de cirugía para cada paciente, por las particularidades que conllevan, van a tener unas precisiones de ese consentimiento informado. Resulta que durante ese proceso y esa entrega de ese formato generalizado, se omite una de las características que ahorita les precisé. Básicamente, el consentimiento informado, ¿por qué no se puede utilizar en formatos genéricos? Porque ha dicho la Corte Constitucional que al tener esa categoría de principio autónomo en relación con otros derechos fundamentales, me conlleva a ser muy preciso incluso con los efectos adversos que tienen las menores probabilidades. Ahorita el doctor Sergio nos hablaba que en el caso de la pancreatitis del 3 al 5%, es decir, en tema de probabilidades es muy escaso que ocurra. Sin embargo, el consentimiento informado debe avalarlo. ¿Listo? El formato genérico omite esta situación. ¿Listo? Vamos a un escenario. Resulta que cambiemos el escenario del doctor Sergio y básicamente el paciente no fallece. ¿Listo? El paciente no falleció, la cirugía salió completamente correcta, pero esa connotación que nos lleva a la Corte Constitucional de denominarlo principio autónomo nos lleva también a un daño autónomo. ¿Cómo así? Resulta que la cirugía sale completamente bien, ¿cierto? Pero el consentimiento informado como materialización de principios y derechos fundamentales como la igualdad y la autonomía, a pesar de que la cirugía haya salido de manera correcta, ya se ocasionó un daño. ¿Listo? Un daño que va totalmente ajeno con la realización de la cirugía, y se realiza especial hincapié fue en la inadecuada realización del consentimiento informado. Entonces, por eso hay varios escenarios respecto al consentimiento informado, y uno es la omisión del consentimiento informado, pero una buena materialización de la Lex Artis, es decir, se omite el consentimiento informado, pero se realiza el procedimiento de forma adecuada, no importa. De todos modos, se le omitió al paciente la garantía de derechos como la libertad y la autonomía.
Doctor, antes de eso me gustaría, antes de que continúes, hacer una pregunta que es muy habitual. En algunos casos, cuando el paciente llega en estado de conmoción, es decir, que no tiene la posibilidad de expresar el consentimiento, es decir, bajo sus propios medios de comunicarlo, ¿cómo se debe trasladar ese consentimiento informado y a quién? Porque puede pasar que yo esté en estado de conmoción, no pueda ejercer ese consentimiento informado, no se haga efectivamente porque el paciente no estaba en condiciones, pero entonces posteriormente se presenta la demanda manifestando que hubo la falencia del consentimiento informado. En ese caso, ¿a quién se le traslada esa responsabilidad de aceptar el consentimiento, de que se le informe de los riesgos, de los beneficios y la decisión de ese principio autónomo? Listo. Respecto a esa situación, quiero plantear dos escenarios también. Primer escenario, el denominado privilegio terapéutico, que es una connotación que ha sido bastante discutida por la Corte Constitucional, y es básicamente la pregunta del médico en decir hasta qué punto le conviene al paciente saber los riesgos a los que está siendo sometido. ¿Por qué? Porque básicamente en un tema psicológico puede afectarle su recuperación. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional bajo estos escenarios? Muy escasos. O sea, el médico entra incluso en un riesgo de omitir el consentimiento informado por un tema de privilegio terapéutico. Está el otro caso, el otro escenario, que es el que nos plantea el doctor José, que es un caso de urgencia. ¿Listo? Vamos a un accidente de tránsito en el que debido a la situación la persona quedó en un estado de shock, es decir, perdió totalmente la posibilidad de expresar su consentimiento de forma adecuada. Entonces, aquí lo que ocurre es un tema de traslado del consentimiento informado a los familiares. En la línea, igual que el tema de una sucesión, vamos al primer grado de consanguinidad, que son los familiares más allegados. Doctor, resulta que el paciente llega en un estado de urgencia y además de eso, por la gravedad es trasladado en una ambulancia y no se encuentra ningún familiar, y mientras se llama, debido a la urgencia, ¿cierto?, se puede generar un daño irremediable. Se puede realizar el tratamiento, procedimiento quirúrgico claramente. Son escenarios muy particulares en los que entra el consentimiento informado y básicamente se le quita la responsabilidad a quien va a realizar el tratamiento, procedimiento quirúrgico, de entrar anteriormente a realizar un consentimiento informado. Pero estas dos situaciones son totalmente excepcionales y siempre lo que se debe garantizar es el cumplimiento de esos dos derechos fundamentales, de la libertad y la autonomía del paciente. Doctor Sergio. Bueno, yo quería colocar un ejemplo, que es la típica. Hay una sentencia del año 2017 que hemos estudiado, justamente, que configura el consentimiento informado como daño autónomo. Entonces, el caso de una chica, de hecho la pueden conseguir en Google normal, creo que pueden colocar como consentimiento informado anticoncepción errada, pueden colocar así. Y resulta que la chica acudió a Profamilia, ya tiene 5 hijos y dijo, venga, no quiero más. Concertó con su esposo y dijeron, no queremos más hijos. Van, le aplican una determinada inyección normal y resulta que a los 4 meses, embarazada. Entonces la chica dice, bueno, me le va a pagar Estado, pañales, estudio en el exterior y de todo a mi bebé. Listo, entonces viene el tema de responsabilidad. La vida podría ser catalogada como un daño, es decir, esa nueva vida que se produjo es un daño. El pésimo mensaje que se habría enviado, increíble, no podría catalogarse como un daño la vida. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? El error por parte del médico fue no avisarle probabilidades. Usted no le dijo a ella que no hay ningún método anticonceptivo 100% efectivo y que en este caso era 95-5, y que ella en su consentimiento expresara que conocía ese 5% de riesgo de que pudiese quedar embarazada. Conclusión, simplemente le da 30 salarios mínimos por su afectación a libertad y autonomía. Entonces eso es un ejemplo clarísimo de cómo en realidad la cirugía puede ser la mejor, pero no me dio las alternativas necesarias. Doctor, hay otro tema muy importante y no sé si todavía contemos acá en los asistentes con personas que trabajen con temas de salud, pero hay un elemento que se genera mucho, que hay muchas situaciones de inconformidad porque se ha llegado al punto de iniciar acciones penales
por falsedad en documento privado, y estoy hablando específicamente de la historia clínica. La historia clínica como documento que es un documento que está reservado, eso tiene una reserva especial producto de las condiciones propias que trae este elemento. Doctor, ¿cuál es la importancia de la historia clínica como elemento de prueba documental dentro de un proceso de responsabilidad? Segundo, ¿qué implicaciones tiene la alteración de la misma? Esas son las dos preguntas que tengo para ustedes. Bueno, está muy bien. Igual ahorita si quieres me complementa. Vamos que hay dos temas. El primero, importancia toda. Es decir, la historia clínica por sí sola puede generar los tres elementos de la responsabilidad necesarias. Bien manejada una historia clínica es el primer salvamento por parte de profesionales de la salud de que no va a pasar pues nada, porque está perfectamente diseñada, porque está muy bien escrita. Recordemos que la historia clínica es denominada como un documento que conserva la relación cronológica de los actos y procedimientos a los cuales está siendo sometido un paciente. Entonces eso por un lado. Y las implicaciones claramente dependiendo en buena medida del tipo de institución, si es pública o privada, pues no soy penalista, pero sí hablaríamos de una falsedad, sea eventualmente incluso ideológica o material en documento público o privado. Ahora, bien interesante, ¿puedo lanzar una cuña? 16 y 17 de noviembre, Digital Valley en el Holiday Inn. Tenemos speakers gratuito para hablar de tecnología en materia de salud, turismo, administración y demás. Gratis. Entonces, justamente eso, hoy en día la historia clínica no es como la conocemos. Hoy en día es un sistema que recepciona información y que al final la produce, tecnología. Entonces, ¿cómo eventualmente no hablamos de los mismos fenómenos penales de anterioridad, sino viene adaptándose con la misma sociedad y con el derecho? Entonces, un poco ese tema, que es bien importante. ¿Quiere profundizar en algo? Pues básicamente yo creo que el doctor Sergio ya manifestó, y siendo puntual con la pregunta del doctor José, la historia clínica es la prueba, el concepto de la prueba reina se ha omitido por todo ese tema de la tarifa probatoria, ¿no? Pero realmente en el tema médico podríamos llamarla como una prueba principal, o sea, revisarla y entrar a determinar por qué, porque ahí es donde el médico data cronológicamente todo lo que va ocurriendo, todo lo que va pasando, y básicamente al ser inmodificable esta historia clínica nos va a conllevar precisamente a un tema probatorio muy importante en el desarrollo del proceso que se inicia, ya sea en el ámbito civil, si es una entidad netamente privada, o cuando hablamos ya en que está inmersa una autoridad pública, ¿cierto? Hablaríamos de un campo en la jurisdicción contenciosa administrativa. Doctores, ya para ir terminando me gustaría poner un caso que se viene generando desde la parte profesional de nosotros, pero que quizás es muy común y tiene que ver con el tema odontológico, específicamente con el diseño de sonrisa. Se viene avanzando y quizás el Tribunal de Ética Médica Odontológica, que es diferente al de Ética Médica, viene últimamente iniciando acciones correspondientes en contra de odontólogos, porque muchas personas se van y se realizan un procedimiento odontológico de diseño de sonrisa, pero posteriormente quizás las carillas cambian de color y deciden retirarse esas carillas correspondientes. Uno de los riesgos previsibles de retirar las carillas es fracturar un diente. Si ese riesgo se da, doctor Sergio, en materia de responsabilidad, ¿cómo se puede evitar? ¿Cómo generar el consentimiento informado como un eximente de responsabilidad para las personas? ¿O cómo ustedes como pacientes pueden hacer las reclamaciones correspondientes si se llega a generar ese daño en las personas o en el paciente propiamente dicho? Bueno, digamos que por eso colocábamos un poco, y lo hablamos en estos días con José y Sebastián cuando pensamos en esto, y es que si hay dos procedimientos comunes hoy en día en la sociedad son la cirugía estética y el diseño de sonrisa. O sea, son procedimientos con fines estéticos que se han, multiplicado en los últimos años. Entonces, viene un rollo. Digamos que alguna vez nos explicaban que un buen diseño de sonrisa no va a conllevar que un diente se decolore, ¿no? Depende muchísimo del procedimiento. Pero vuelve y juega con lo que planteabas al inicio, José. Si quiere, y ahorita concedemos el uso de la palabra, que hay por ahí una pregunta. Pero digamos que ahí importante es un tema de volver a discutir obligación de medio de resultado. Si yo llego mostrando que quiero mis dientes como una caja de chiclets y el odontólogo se compromete a hacerlo igual y coloca fotos, pues hay un peligro de que esté asumiendo una obligación de resultado.
Entonces es bien delicado el tema. Ahora, si se materializa un riesgo previsible comunicado oportunamente al paciente, en el consentimiento informado, eso es un eximente de responsabilidad. ¿Por qué? Si tú llegaste y te resulta que no te gustó el color, después de 2 semanas, por una u otra razón, no te gustó el color, regresas a tu odontólogo y le dices simplemente, no, sabe que como no quedó como yo quería, quítela otra vez. Al quitarla, se le comunica en el consentimiento de que en realidad puede estar un riesgo previsible de ruptura o fractura de diente. Y resulta que se dio. Si yo firmé, básicamente soy yo quien asumo el riesgo como paciente. ¿Listo? Entonces ahí es bien importante cómo digamos que parte de las conclusiones podrían ser cómo una buena historia clínica y un buen consentimiento informado reduce probabilidades de una responsabilidad en diversos elementos. ¿Quién tiene la palabra? Doctor, buenos días, doctor. Es que con respecto pues, al tema que acabamos de tocar sobre el tema facial, sobre el tema de la dentadura, pero si nos vamos un poquito más profundo a ese tema, porque podemos caracterizar que el diente tal vez se pueda solucionar. Muy bien. Pero cuando el paciente es sometido a una cirugía donde le puedan afectar un nervio, muy bien, ocasione una parálisis facial donde sea irreversible, así se haga un tratamiento con una fisioterapeuta y al final termina así, lo vimos en un caso puntual porque a una sobrina le pasó. Okay. En la extracción de una corta por una mala manipulación del tema de la anestesia, le sensibilizaron una parte de la cara prácticamente se quedó torcida. Le hicieron terapia, pero igualito no volvió. Son dos cosas que se pueden mirar, pero hay una cosa que no se puede, pero el tema de la cara sí queda Súper. Creo que hay 2 temas importantes de los que hemos manifestado en este foro, y uno tiene que ver con el tema del elemento netamente estético y otro es la necesidad de la cirugía producto de un procedimiento odontológico. Lo que nos menciona William tiene que ver también con el tema de la parestesia, que no solamente es el tema facial, sino también cuando se pierde la posibilidad o el tacto en la lengua o la imposibilidad de sabores, que evidentemente es un daño bastante determinado. Doctor Sergio, frente a este daño, evidentemente, ¿cómo aplicaríamos los elementos o los tipos de responsabilidad frente al daño, nexo de causalidad con causa adecuada al daño e imputación para que de pronto vayamos generando las conclusiones correspondientes y con este caso puntual, digamos, demos la explicación correspondiente? Bueno, súper bien. Digamos que ahí voy a contestar como abogado porque un elemento bien importante de la responsabilidad profesional es que pues uno no es odontólogo ni es médico, ¿no? Uno hace el razonamiento jurídico. Entonces, ¿qué habría que preguntarse? Uno, si por sí solo la extracción en este caso conlleva un riesgo previsible de que suceda eso. Supongamos que no es un riesgo previsible, sino que en realidad hubo un error en la lex artis, lo decía hace un momento Sebastián, en algún momento pudo ser en el tipo de, no sé, de anestesia aplicada, en la cantidad aplicada, en el lugar en que se aplicó. Si eventualmente sucede eso, digamos que en derecho penal, muy aplicable en cierto punto a responsabilidad, se está creando un riesgo adicional al previsible. Entonces inmediatamente empezaríamos a hablar de que potencialmente hay una responsabilidad, sin duda. Ahora, ¿qué sucede incluso? Desde el punto de vista penal podríamos hablar de un tema de lesiones personales, por ejemplo, pero además desde el punto de vista de la reparación, supongamos que sea modelo y efectivamente vive de su rostro, hay además un daño de corte económico o patrimonial, inclusive su sensación y percepción como mujer se vio afectada porque ya no es la misma. Vendría un tema eventualmente de daño a la salud o una afectación a derechos convencionalmente protegidos. Entonces digamos, ¿dónde está la tarea? En realmente comprobar con ese apoyo técnico que sería otro odontólogo que nos diga efectivamente fue más anestesia en el lugar equivocado o X razón. ¿Listo? Pero bacanísimo y es súper común. O sea, se están presentando. Porque todo procedimiento conlleva unos riesgos. Es más, tú me haces pensar en otra cosa. La ley 23 señala perfectamente que el paciente solo debe ser sometido a riesgos necesarios. Entonces ahí es donde viene, si te hacen la radiografía y te dicen que el nervio te está conectando directamente con el diente, consentimiento, usted tiene la posibilidad de no llevárselo a cabo.
¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque puedes quedar en parálisis. Si a la paciente se le dice, puedes quedar en parálisis, yo digo, no me la saco. Libertad y autonomía. ¿Listo? Cuando la cirugía es así, pues donde hay tanto riesgo, el médico primero que le dice a uno, Muy bien. cuando en un caso de un accidente de rodilla, y a el médico me dijo, "Uy, usted puede quedar como 1 o 2 centímetros, romperlo, no romperlo". Excelente. No, sí, romperlo. Bueno, excelente. Entonces hemos tocado diferentes temas el día de hoy en este foro de responsabilidad, empezando con la responsabilidad con fines estéticos, pasamos a un elemento de consentimiento informado, los tipos de consentimiento informado, llegamos a la historia clínica y concluimos con elementos netamente de fines odontológicos. No sé si los doctores quieren agregar algo más en el presente evento. Como conclusión y también algo que me faltó ahorita escuchando de pronto el caso en específico, es que el consentimiento informado debe ser en todo momento. ¿A qué se refiere esto? No el consentimiento informado de una cirugía inicial, si conforme a esa cirugía inicial se necesita otra cirugía, ya ese consentimiento informado no sirve. ¿Por qué? Porque ya no les va a datar el tema de los riesgos y los beneficios a los cuales se van a exponer. Entonces, primera situación a tema de conclusión, el consentimiento informado debe ser en todo momento. Y uno por cada cirugía o uno por cada tratamiento o procedimiento, independientemente de que todos se desplieguen de la primera. Y otra situación, ahorita que estamos en un foro netamente probatorio, que es importante dejarlo a modo de conclusión, son las dificultades que se tienen con el consentimiento informado respecto al tema probatorio, ¿cierto? Como esas estrategias, como esas dificultades, valga la redundancia, y es la situación de que el consentimiento informado, la Corte Constitucional ha manifestado que no es obligatorio que sea escrito. ¿Listo? Entonces, en un escenario de responsabilidad, ¿listo? El médico básicamente puede decir, en el momento en el que yo me encontraba hablando con el paciente, yo le expliqué los riesgos, le expliqué los beneficios, ¿cierto? Y él me los aceptó. Entonces, entra todo un tema probatorio a entrar a esa situación. Entonces, a modo de conclusión, dejarles pues esa salvedad de que el consentimiento informado obligatoriamente no debe ser escrito. Puede realizarse de forma verbal y lo que busca el consentimiento informado también, y como tal el médico, es dejar un lenguaje adecuado que le permita al paciente decidir de manera libre y consciente el procedimiento o tratamiento que se va a realizar. Pero digamos, una pregunta para Sebastián es, listo, supongamos que el médico lo hizo de forma verbal. ¿Cómo? Esos son los temas de las dificultades. Incluso ahorita se está realizando en un tema con todo esto del tema del COVID-19, se generó algo, siempre ha existido, pero se puntualizó más y se empezó a ver más el tema de la telemedicina, ¿cierto? Entonces, ¿cómo en un tema de telemedicina podemos abordar el tema del consentimiento informado? Porque el consentimiento informado no únicamente es para procedimientos, también el consentimiento informado va para un tema de tratamientos. Y ahí empieza el Consejo de Estado a hacer una situación pues que nos conllevaría bastante tiempo el entrar a manifestarla, pero es básicamente que en la mayor medida que existe invasión, el consentimiento informado debe ser mucho más amplio y mucho más conciso con la información que se le va a otorgar al paciente. Doctores, les agradezco enormemente por el tiempo, por el espacio. Doctor Sergio, ¿quieres agregar algo más? Sí, digamos que era la pregunta que hacías, ¿no? ¿Cómo se prueba? Esa es la razón por la cual, muy bien lo dice Sebastián, no hay nada que diga que va a ser escrito, a diferencia, por ejemplo, del ordenamiento jurídico ecuatoriano, que sí dice que debe ser escrito tanto en su Constitución como en la Ley Orgánica de Salud. Pero en nosotros no existe. ¿Qué sucede? Fue el mecanismo que encontraron para lograr probarlo. Porque entonces, ¿cómo lo hago? Ahora, nuevamente, 16 y 17 lo esperamos en el Holiday. ¿Por qué? Voy a estar hablando o vamos a estar hablando un poco de consentimiento informado en telemedicina porque queda uno grabado. Ahí sí es donde el médico dijo o no dijo. Ta. Con esto quiero dar No, me da pena y me voy. Dale. Pues digamos, sí, pero entonces viene el problema de la tacha, ¿no? Hay muchos elementos en materia probatoria frente a eso. Evidentemente, el testimonio es uno de los medios de prueba que tú puedes aportar dentro del proceso. El tema es el grado de consanguinidad que se puede presentar y generar las tachas correspondientes a ese testimonio. Es un tema netamente probatorio, pero frente a la pregunta puntual, sin lugar a dudas, sí se podría.
dejando como única salvedad de que en ese caso puntualmente en el que nos menciona solo sería aportada esa prueba y sería válida en caso de que exista urgencia, ¿no? Porque quien está llamado a recibir el consentimiento informado únicamente es el paciente. Entonces, si ya estamos en un grado de catastrófico, como ahorita lo mencionábamos, o en un tema de urgencia, pues el familiar, básicamente lo que dice el doctor José, con un tema de probatorio bastante interesante, pero sí podría tener ese impacto en el proceso. Doctor Sergio, doctor Sebastián, muchísimas gracias por el tiempo, a todos ustedes por el tiempo y les agradezco un fuerte aplauso para los dos expositores. Muchas gracias a los expositores, al moderador, por este foro tan interesante y tan pertinente. Los invitamos a un break de 15 minutos y continuamos con nuestra próxima intervención, que va a ser virtual.